En vista de que hay varios problemas con la Cameo Pro, en este video voy a enseñar algunos trucos y tips para utilizarla sin que tengas ningún problema. Es una máquina excelente, pero tiene sus condiciones. La primera condición de todas es que la mesa de trabajo debe ser una mesa de 1,20 centímetros de ancho por 1,50 centímetros de profundidad. 1,50 centímetros. En el caso, ¿para qué es 1,50 centímetros? Para que el tapete en la parte de adelante no quede colgando, ni en la parte de atrás, cuando sale el tapete, tampoco quede colgando. Porque muchas personas lo dejan colgando y el rodillo no tiene el soporte suficiente para poder trabajar el tapete y comienza a girarse y torcerse hacia algún lado. Eso es uno de los motivos por los cuales el tapete se gira, se tuerce, es porque el espacio y la mesa de trabajo no es rígida o no tiene las medidas necesarias. Acá les voy a mostrar ya el tapete, cómo se debe de cargar. Lo primero que tenemos que hacer es, para cargar el material, debe de ser exactamente en la línea de el tapete debe quedar en la segunda línea, en la línea izquierda, el borde del tapete debe ponerse en la línea izquierda y el material debe quedar en la segunda línea de los cuadritos y en la parte superior debe llegar al tope máximo de la parte superior, así tal cual como lo tengo en la imagen. Esa es la forma para colocar material de papel, que sea impreso para print and cut o material simplemente para hacer cajas o cartonería. En este caso ya vamos a mirar ya la parte del rodillo derecho. El rodillo derecho siempre bajamos la palanca para poder liberar el rodillo y el rodillo va a estar siempre en la barra, va a haber una sombrita con una barra y vamos a tener la línea de la flechita con una guía que tiene el rodillo. Siempre esa flechita debe estar equidistante con la flecha y con la guía y fuera de eso también con la sombrita que hay en la barra. Eso es muy importante. Si ustedes caen en cuenta de eso, no tienen problema. Nunca deben de poner el rodillo en cualquier parte de la barra. Ejemplo ahí, porque si no, el tapete no va a quedar con el soporte suficiente ese rodillo y el tapete se puede ir rodando. Entonces vamos a ponerlo ya así donde debe quedar para la Cameo 4 y vamos a subir la palanca para poderlo asegurar. Ya aquí lo que les voy a mostrar es cómo vamos a cargar el tapete. Para cargar el tapete hay varias formas de hacerlo. Una de las formas más comunes, que es la que normalmente trae todas las Cameo, es simplemente poner al tope de los rodillos y decirle cargar con la flecha para arriba y ella le carga exactamente donde debe ser. Pero también esta máquina y desde la Cameo 4 en adelante traen un sensor que hace que el tapete se cargue simplemente si nosotros activamos esa marca, esa carga inteligente, haciéndole un clic, medio tocando nomás para no dañar los sensores, no se puede hacer con fuerza y queda palpitando esa parte de la flechita. Cuando está palpitando es que ya tiene activo el sensor y ya simplemente tenemos que poner el tapete muy bien a que nos quede en la rayita del lado izquierdo y que el soporte del rodillo del lado derecho nos quede exactamente tocando el borde del tapete. Ya ahí sí, ya me lo cargó y ya lo que vamos a mirar ahí es que también tenemos la opción del Bluetooth. El Bluetooth depende si el computador tiene Bluetooth o no, pero la máquina, si yo quiero activar el Bluetooth, simplemente medio toco porque el sensor es muy sensible y queda azul. Si está azul, ahí está activo. Si el computador tiene Bluetooth, te debe reconocer la máquina sin necesidad de cable. Ya ahí vamos a quitar el Bluetooth y lo que les voy a explicar es que no debemos en ningún momento descargar el tapete simplemente jalando, bajando la palanca y jalando porque podemos dañar el rodillo. Siempre el descargar debe ser desde la flecha de cargar o descargar. Aquí ya vamos a cargar.
me quedó mal cargado, entonces voy a volverlo a hacer, pero lo voy a hacer de la forma inteligente con el sensor. Lo pongo, ya ella me carga lo que deba cargar y ya voy a organizarle entonces para que el rodillo, los estabilizadores me queden alineados en una posición donde tenga las distancias iguales a cada lado y de esa forma evito que el papel se me encoque. Recuerden, es muy importante esto porque el área de trabajo de esta cameo es muy grande, entonces el papel se puede encocar o el tapete se puede encocar en la mitad. Entonces, para que no tengamos esas diferencias de presión que nos puede afectar con la cuchilla, lo tenemos que tener en cuenta. Recuerden, la mesa de trabajo nunca debe estar colgando el tapete y lo más importante es siempre poner el soporte que trae la máquina, que es como ese cubo. Ese cubo es muy importante que se pone debajo del tapete porque es el que me va a dar la estabilidad para que el tapete entre y salga derecho. Aquí ya vamos a ver lo que son los diferentes tapetes. Esos tapetes ya son los tapetes que hay en la Cameo Pro. Es el tapete de 24 por 24 pulgadas, o sea, el 12 por 12. Tenemos el de la Cameo 4 que es de 12 por 24, es exactamente el mismo ancho, pero la mitad el mismo largo, la mitad de ancho. El 12 por 12 es solamente un cuarto del tapete de la Pro y está también el tapete de la Portrait. El de la Portrait es muy pequeñito. Me dirán por qué vamos a poner esos tapetes en esa máquina tan grande. No me crean, pero hay muchos alumnos en máquinas más pequeñas porque el grande es muy complicado de manejar. Entonces, acá vamos a poner el tapete de 24 por 24 pulgadas, es el único que se pone en la línea izquierda de la máquina. Ese es el único y el material debe estar en el segundo cuadrito. En ese caso, es muy importante que siempre lo utilicen en ese lado y el soporte del lado derecho debe quedar, el rodillo del lado derecho debe quedar en la última flechita del lado derecho y que debe quedar equidistante con la muesquita y con la sombra de la barra. Ahora vamos a poner, les voy a explicar cómo deben de poner los tapetes de las otras máquinas de los otros tamaños. Lo primero vamos a hacer el de 30 por 60. El de 30 por 60 o 12 por 24 pulgadas debemos entonces rodar el rodillo del lado derecho hacia la izquierda para poder que nos coja el lado derecho del tapete. Entonces, el tapete no puede quedar ya en la primera, en la línea de primera del lado izquierdo, sino que debe quedar en la segunda del lado derecho. Y el rodillo debemos de correrlo. Si los estabilizadores me están estorbando, hay que correr también estabilizadores. Pero el rodillo lo debemos de correr hasta el punto donde tengamos que el rodillo me agarre el tapete por todo el borde del tapete por la parte donde no pasa pega. Recuerde que nunca se puede dejar el rodillo muy a la parte interior, porque si queda demasiado espacio hacia la derecha con respecto al rodillo, el material se puede torcer. Entonces tenemos que ponerlo en todo el borde y la máquina está hecha para que quede con todos los tapetes, tiene la marca exacta. Ahí lo pusimos en que quedara cargando en la segunda línea del lado derecho y también el rodillo me va a pasar por encima del borde derecho del tapete por el lado donde no pasa la pega. Ahora vamos a coger el tapete 12 por 12. El tapete 12 por 12 tiene exactamente la misma medida que el tapete de 12 por 24 en el ancho. Por lo tanto, en este caso solamente vamos a mirar que el tapete lo debemos de trabajar con la misma distancia de la línea derecha, la segunda es la línea derecha y el rodillo sí me queda exactamente igual a como lo pusimos en el anterior, porque los dos tapetes tienen la misma medida de ancho. Por lo tanto, no tengo que modificar rodillo en el 12 por 12 o 12 por 24. En cuanto al tapete de la Portrait, ahí sí tendría que modificarlo y tendría que correr mucho más el rodillo del lado derecho, pero el tapete también lo pongo exactamente igual, en la segunda línea del lado derecho.
no en la primera, sino en la segunda línea del lado derecho. Si yo pongo el tapete en la segunda línea del lado derecho, automáticamente ya voy a mirar que puedo trabajarlo. Esos tapetes son tapetes que obviamente van a ser mucho más pequeños de lo que es el tamaño de la máquina, pero va a quedar mucho más cómodo de manejar. Me va a funcionar perfecto la máquina sin ningún problema y obviamente voy a necesitar menos espacio en la mesa de trabajo, tanto adelante como atrás. En el ancho de la mesa sí debe ser de 1,50, pero ya para estos tapetes podemos trabajarlos con una profundidad de mesa de más angosta que lo que era. El, Aquí ya podemos mirar que ya para la Portrait, ya para Plus, perdón, para la Cameo Plus también podemos utilizar el tapete de la Cameo Plus. Con esto ya queda claro de que en la Cameo Pro podemos trabajar todos los tapetes de la Plus, Pro, Portrait, Cameo 4, Cameo 3, todos los tapetes se pueden utilizar acá. Aquí les voy a mostrar es algo que también sucede, otro de los problemas más comunes. Cuando estamos cortando, siempre ponemos el diseño hasta el final, o sea, utilizar los 60 centímetros para abajo. Y no se puede utilizar los 60 centímetros para abajo porque mira que la cuchilla está casi que 2 pulgadas arriba, mientras que el rodillo está en todo el bordecito casi que del tapete para soltarlo. Cuando yo pongo un trabajo que se llega hasta el final del tapete o el final del vinilo, automáticamente el rodillo me lo va a soltar, y por eso es que muchas personas tienen problema con esta máquina. Es muy importante esta parte, esta observación, porque es un error que cometemos muchísimo, de tratar de optimizar al 100% el material hasta abajo, y resulta que tenemos que dejar 2 pulgadas o 5 centímetros en la parte de abajo del material perdiéndose porque no podemos trabajarlo. Lo mismo pasa con el print and cut. Para el print and cut yo tengo un video específicamente del print and cut de la Pro dentro de mi canal. Les recomiendo que lo revisen porque en ese caso está todas las especificaciones de qué deben de tener en cuenta para un print and cut de 60 por 60 centímetros. Aquí ya lo que quería era mostrarles la distancia que ustedes tienen que perder del tapete en la parte de abajo, porque o si no el material se lo suelta. O sea, si ustedes no tienen esa prevención de dejar esas 2 pulgadas, el tapete va a llegar a un punto en que si está cargando y lo carga más de la cuenta, mira, ahí ya lo voy a hacer que lo cargue más de la cuenta, mira que el tapete lo soltó. Ahí apenas está casi que llegando a la parte de la cuchilla del fin del tapete. Mira que la cuchilla está llegando al tope final, pero ya el tapete quedó suelto. Ese es uno de los errores más grandes que existe con la Cameo Pro, y después le echan la culpa a que es la máquina el problema o que la máquina está dañada. Aquí ya vamos a quitarle el soporte del centro para poder utilizar y poner los rollos de vinilo, porque con el soporte ya no podríamos utilizar los rollos de vinilo. Levantamos un poco la máquina y la metemos en las muesquitas que están hechos los soportes para quedar ahí, para que quede fija y firme. El único que queda movible es el del lado derecho, depende el tamaño del rollo de vinilo, pero esa barra estabilizadora sí debe estar siempre puesta, siempre, siempre, porque esa es la que me va a ayudar a que no se me abran los soportes de los rodillos. En este caso ya ponemos el rollo de vinilo, y depende del rollo de vinilo, el diámetro del rollo de vinilo, también tenemos cosas que le apretan el diámetro. Es simplemente uno lo desaprieta y ya mira que puede modificar de acuerdo al ancho del rollo, puede modificar ese medidor ahí, y lo mismo en el del lado izquierdo. A los dos lados debe quedar bien apretado para poder que el material pueda rodar, pero en ningún momento se pueda mover para que no se nos dañe nuestro proyecto. Ahí ya voy a quitar, lo voy a poner para que cargue. Ya vamos a cargar el vinilo sin tapete, porque recuerda que la máquina, la Cameo 4 Plus Pro,
nos corta vinilo sin tapete, la Cameo 3 también nos corta vinilo sin tapete. En el caso del vinilo tenemos que ponerlo en la segunda rayita, en la del lado derecho, ahí en la segunda rayita, y el rodillo debe quedar también en el mismo punto donde está el del tapete, en la última muesquita del lado derecho. Nunca debemos de correrlo más hacia la izquierda, porque o si no, entonces nos queda una cola muy grande hacia el lado derecho, y eso es lo que hace también que el material no tenga la estabilidad suficiente y no cargue derecho. El rodillo siempre debe quedar en todo el borde derecho para poder que nos quede. Y los niveladores, ahora que estamos trabajando sin tapete, sí que son importantes ponerlos bien equidistantes para que nos queden bien repartidos en el área. En este caso ya voy a ponerles a cargar un poco más el material para que me salga por detrás, porque las máquinas, tanto desde la Cameo 4 Plus y Pro, traen la guillotina ya ingresada, pues ya pegada en la máquina. Aquí ya les voy a mostrar cómo se utiliza la guillotina. Simplemente voy a correr la tapita un poco para poder que ustedes puedan ver bien por dónde está saliendo el material. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque para poder utilizar la guillotina tengo que bajar esa palanquita para que me baje y me estabilice el material en la parte de abajo y me libere la guillotina que está en el lado donde están los cargue y descargue, y ya puedo correr simplemente la guillotina y mira cómo me carga el tapete perfecto. Pero tengo que tener mucho cuidado, porque si nosotros no volvemos a subir esa barra, no nos va a tener por dónde salir el material. Mira que me cierra la ventana por donde saldría el material. Siempre tenemos que tener esa ventana arriba para poder que nos quede otra vez abierta la ventana y por ahí pueda salir el material sin ningún problema. Acá ya vamos a mirar, el vinilo adhesivo tiene 60 centímetros y el vinilo textil tiene 50 centímetros. Por lo tanto, tenemos que correr, por eso es que este soporte de rodillo es movible, se puede mover, porque en este caso del vinilo textil sí tendríamos que correrlo para que nos quede apretado, y debemos de ponerlo también el estabilizador para que no nos quede moviéndose el rodillo. En este caso ya nos toca mover rodillo, tenemos que bajar la palanca y mover el rodillo al punto donde es, porque mira que si yo no muevo el rodillo, el material no va a tener el soporte suficiente. Es muy importante lo del rodillo. Eso es uno de los problemas más comunes que hay con la Pro, el rodillo, porque ponen el rodillo en cualquier parte o el rodillo no queda soportando el material exactamente en todo el extremo. Que pase por encima del material sí, pero en todo el extremo no puede quedar el rodillo muy hacia adentro. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene la Pro. No es la máquina la mala, sino que ponemos el rodillo donde queremos. Y en este caso de la Cameo Pro no tiene el clic para que nos diga exactamente dónde lo debemos de poner, que nos da una señal de sonido. En este caso, esta máquina no tiene señal de sonido. Entonces, ahí ya les mostré lo que era el vinilo textil. Y aquí ya vamos a utilizar de los rollos que venden de Silhouette o en los almacenes de Estados Unidos o en ADH. También nos tienen rollos de 30 centímetros. En este caso son 30 centímetros por 5 metros. Debemos de tener los estabilizadores que nos aprieten muy bien, porque si no nos apretan muy bien, nos va a quedar un juego donde el material va a empezar a moverse y nos puede dañar nuestro diseño. Entonces tenemos que correr los estabilizadores para que quede completamente asegurado el rollo. Lo mismo sucede con los más grandes, deben de estar bien asegurados. En este lo pude mostrar mejor, y ya así de esa forma podemos
correr el rodillo del lado derecho para poder que nos agarre. Lo mismo que hacemos con el tapete de 12 por 24. Aquí ya les dejo entonces uno de los tips más grandes que tiene la Cameo Pro. Es una excelente máquina, pero sí tiene varias condiciones para poderla utilizar y poderle sacar el mejor de los provechos, porque el material, el espacio de 60 centímetros es muy cómodo, es muy importante, pero sí debes de tener un área de trabajo muy amplia para poder que la máquina funcione cómodamente. Chao, chao, y nos vemos para la próxima. Los invito a que vean los otros videos de la Pro.